Durante 3 años, me senté en esa misma silla de la sala de juntas, observando cómo mis ideas eran sistemáticamente ignoradas, mis comentarios interrumpidos, y mi presencia tratada como un mero requisito administrativo, mientras mis colegas se llevaban el crédito por proyectos en los que yo había puesto el alma. Yo sonreía educadamente y tomaba notas que nadie leería jamás. Pero lo que ellos no sabían era que yo estaba documentando cada movimiento, cada error, cada debilidad de un sistema que creían invencible. Hoy, desde mi nueva oficina en el piso más alto, puedo ver sus escritorios allá abajo, y la ironía es deliciosa. Y antes de continuar con esta historia de transformación radical, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos conocer a nuestra comunidad. Mi nombre es Diego Martínez, y durante los últimos 5 años fui el analista financiero más invisible de Corporación Meridian. Cada mañana llegaba a mi pequeño cubículo en el 3er piso, encendía mi computadora y me sumergía en números, proyecciones y análisis que nadie parecía valorar. Pero yo no era solo un empleado más procesando datos. Tenía una mente analítica que podía detectar patrones donde otros solo veían caos, y una memoria fotográfica que archivaba cada detalle de cada conversación. Las reuniones de los viernes eran mi tortura semanal. Me sentaba en la esquina más alejada de la mesa, con mi bloc de notas y mi expresión profesional, mientras los importantes discutían estrategias que yo sabía que estaban condenadas al fracaso. Ricardo Valenzuela, el director de operaciones, siempre llegaba 10 minutos tarde con su café de especialidad y su arrogancia intacta. ¿Y qué opinas tú, Diego?, me preguntaba a veces, pero antes de que pudiera responder, ya estaba interrumpiéndome con un sí, bueno, pero lo que realmente importa es... La gerente de marketing, Patricia Morales, era aún peor. Cada vez que yo intentaba presentar datos que contradecían sus campañas infladas, ella me miraba con esa sonrisa condescendiente y decía: Diego querido, los números están muy bien, pero aquí necesitamos pensar en grande, como si mis análisis que podían ahorrar millones a la empresa fueran pensamientos pequeños. El director general, Santiago Herrera, era el peor de todos. Un hombre que había llegado a su posición más por conexiones familiares que por mérito, y que trataba cada reunión como si fuera el centro del universo. Cuando yo intentaba alertar sobre riesgos financieros o inconsistencias en los reportes, él me desestimaba con un gesto de la mano. Diego, deja que los que tienen experiencia en el campo se encarguen de las decisiones importantes. Pero yo no era solo un observador pasivo. Cada desplante, cada interrupción, cada idea mía que era ignorada en la reunión, y luego, milagrosamente, aparecía en boca de otro una semana después, todo quedaba registrado en mi memoria y en mis archivos personales. Tenía una carpeta digital que llamaba Patrones de Comportamiento, donde documentaba cada inconsistencia, cada decisión cuestionable y cada momento en que mis predicciones se hacían realidad. La gota que derramó el vaso llegó un viernes de septiembre. Yo había preparado un análisis exhaustivo sobre la fusión con Industrias Omega, una operación que, según mis cálculos, nos costaría 30% más de lo proyectado, y que tenía altas probabilidades de fracasar por incompatibilidades culturales y operativas. Había trabajado 3 semanas en ese reporte, validando cada dato, consultando fuentes externas, incluso haciendo llamadas discretas a exempleados de Omega para entender su verdadera situación interna. Llegué a la reunión con mi presentación impecable, mis gráficos precisos y mis argumentos sólidos. Pero cuando llegó mi turno de hablar, Santiago me interrumpió antes de que pudiera abrir la primera diapositiva. Diego, apreciamos tu trabajo, pero ya hemos tomado una decisión. La fusión es estratégica para nuestro crecimiento. Ricardo asintió con su sonrisa arrogante. Los números están bien, pero hay que ver el panorama completo. Y Patricia remató. A veces hay que arriesgarse para crecer, Diego. No todo se puede medir en hojas de cálculo. Me quedé allí, con mi presentación intacta,
viendo cómo aprobaban una operación que yo sabía que sería un desastre. Pero esta vez no me quedé en silencio. Con la voz más calmada que pude reunir, dije, «Entiendo. Solo quiero dejar constancia de que mis proyecciones indican un sobrecosto del 30% y una probabilidad de fracaso del 78% basada en análisis de fusiones similares en el sector». La sala se quedó en silencio por un momento, y luego Santiago rió. «Siempre tan pesimista, Diego. Por eso tú analizas y nosotros decidimos». Esa noche en mi apartamento no pude dormir, pero no era por frustración, era por emoción, porque esa reunión había sido el momento definitivo que necesitaba para activar un plan que había estado gestando durante meses. Ellos pensaban que yo era solo un analista pasivo, pero estaban a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la persona equivocada. Abrí mi laptop y comencé a escribir un correo que cambiaría todo. El plan que había estado formando en mi mente durante meses finalmente comenzó a tomar forma esa noche. Pero no se trataba de una venganza impulsiva o destructiva. Era algo mucho más elegante y sistemático. Porque verán, durante mis años de invisibilidad, había desarrollado algo que mis colegas arrogantes no tenían: una comprensión profunda y detallada de cada aspecto de la operación de Meridian. Mientras ellos se peleaban por el crédito en las reuniones, yo había estado construyendo silenciosamente una red de contactos en cada departamento. La secretaria de Recursos Humanos, María Elena, siempre me saludaba con una sonrisa genuina y me contaba los chismes de la oficina. El supervisor de logística, Carlos, me invitaba a almorzar porque yo era la única persona que realmente escuchaba sus preocupaciones sobre los retrasos en las entregas. La asistente de contabilidad, Ana, me pedía consejos sobre sus inversiones personales porque confiaba en mi criterio. Estas no eran relaciones estratégicas, eran conexiones humanas genuinas con personas que, como yo, habían sido ignoradas por la élite corporativa. Pero ahora, esas relaciones se convertirían en mi mayor activo. Mi primer movimiento fue aparentemente inocente. Envié un correo detallado a la junta directiva de la empresa matriz, con copia a algunos miembros clave del Consejo de Administración. El asunto era simple: análisis de riesgo, fusión con Industrias Omega. En ese correo, con el tono más profesional y respetuoso posible, presenté mi análisis completo, explicando que aunque la administración local había decidido proceder, mi obligación ética como analista financiero era asegurarme de que la junta tuviera toda la información disponible. El correo era una obra maestra de diplomacia corporativa. No criticaba directamente a Santiago ni a su equipo, pero presentaba los datos de manera que cualquier ejecutivo experimentado pudiera ver las banderas rojas. Incluí comparaciones con fusiones similares que habían fracasado, análisis de flujo de efectivo, que mostraban los riesgos de liquidez, y proyecciones que revelaban cómo la operación podría afectar el precio de las acciones. Pero lo más brillante del correo era que no pedía que detuvieran la fusión. Simplemente solicitaba que se estableciera un protocolo de monitoreo riguroso para asegurar que los riesgos identificados fueran mitigados apropiadamente. Era imposible que la Junta ignorara una solicitud tan razonable, especialmente viniendo de alguien que claramente había hecho su tarea. La respuesta llegó 2 días después. El director ejecutivo de la empresa matriz, un hombre llamado Eduardo Vargas que había construido su carrera identificando y desarrollando talento subestimado, me envió un correo personal. «Diego, tu análisis es impresionante. Me gustaría hablar contigo directamente sobre estos temas. ¿Podrías venir a mi oficina el viernes a las 3 p.m.? Cuando le conté a Santiago sobre la reunión, su expresión cambió por completo. «¿Vargas quiere verte? ¿Sobre qué?» Le mostré el correo, y pude ver cómo procesaba las implicaciones. Por primera vez en años me estaba viendo como algo más que un empleado invisible. La reunión con Vargas fue reveladora. Era un hombre de unos 50 años, con una presencia tranquila pero poderosa, que había construido un imperio empresarial, identificando oportunidades que otros pasaban por alto. Me recibió en su oficina con vista panorámica de la ciudad, y durante 2 horas discutimos no solo la fusión con Omega,
sino también las operaciones generales de Meridian. Diego, me dijo mientras revisaba mis reportes, tengo una pregunta directa. ¿Cómo es posible que alguien con tu nivel de análisis y precisión no tenga un rol más prominente en la toma de decisiones? La pregunta era una oportunidad perfecta, pero la manejé con cuidado. Señor Vargas, creo que cada persona tiene un rol específico en la organización. Mi función ha sido proporcionar análisis precisos para que otros puedan tomar decisiones informadas. Sin embargo, debo admitir que a veces siento que mis análisis podrían tener un impacto más directo en los resultados de la empresa. Vargas sonrió. Interesante perspectiva. Dime, ¿qué harías si tuvieras más autoridad en la toma de decisiones? Durante la siguiente hora, le presenté una visión completa de cómo reestructuraría las operaciones de Meridian. No era un plan vengativo, sino una estrategia genuina basada en años de observación y análisis. Hablé sobre la optimización de procesos, la mejora en la comunicación interdepartamental y la implementación de sistemas de monitoreo que podrían prevenir errores costosos. Cuando terminé, Vargas se recostó en su silla y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Diego, tengo una propuesta para ti. Pero antes de hacerla, necesito que me respondas con total honestidad. ¿Estás preparado para asumir más responsabilidad? La pregunta era retórica, pero la respondí con toda la convicción que pude reunir. Señor Vargas, he estado preparándome para este momento durante años. Estoy listo. Lo que siguió cambió mi vida para siempre. Vargas me ofreció algo que jamás imaginé, una posición directa bajo su supervisión como director de análisis estratégico para toda la división, con autoridad directa sobre todas las decisiones de fusiones, adquisiciones y expansiones. Mi nuevo rol incluía no solo la supervisión de Meridian, sino también de otras 3 empresas del conglomerado. En términos prácticos, me convertía en el jefe de mis exjefes, pero lo más hermoso del plan de Vargas era su elegancia. No era una imposición draconiana ni un despido masivo. Era una reestructuración orgánica, basada en optimización de talento y recursos. Santiago seguiría siendo director general de Meridian, pero ahora reportaría directamente a mí para todas las decisiones estratégicas. Ricardo continuaría como director de operaciones, pero bajo mi supervisión directa. Patricia mantendría su puesto de gerente de marketing, pero sus presupuestos y campañas requerirían mi aprobación. La transición fue anunciada un lunes por la mañana. Recuerdo perfectamente el momento cuando Vargas y yo entramos juntos a la sala de juntas, donde solía ser ignorado. Esta vez, yo me senté en la cabecera de la mesa, con una carpeta nueva que decía Director de Análisis Estratégico, y una sonrisa que no pude ocultar completamente. Buenos días, dijo Vargas. Quiero presentarles a Diego Martínez en su nuevo rol como director de análisis estratégico. A partir de hoy, todas las decisiones de fusiones, adquisiciones y expansiones requerirán su aprobación directa. Diego ha demostrado un nivel de análisis y precisión que consideramos esencial para el futuro de nuestras operaciones. El silencio en la sala era palpable. Santiago intentó mantener su compostura, pero pude ver el shock en sus ojos. Ricardo se había puesto visiblemente pálido. Patricia parecía estar procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Por supuesto, continuó Vargas, esto no afecta a sus posiciones actuales. Simplemente estamos optimizando nuestros procesos de toma de decisiones para asegurar que todas las operaciones estén basadas en análisis rigurosos y datos precisos. Cuando Vargas se fue, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Fue Santiago quien finalmente rompió el silencio. Bueno, Diego, supongo que... Felicidades por tu promoción. Gracias, Santiago, respondí con la voz más profesional que pude reunir. Espero que podamos trabajar juntos para mejorar los resultados de la empresa. Pero por dentro, estaba eufórico. Años de planificación, paciencia y análisis meticuloso habían dado sus frutos. No había gritado, no había hecho una escena dramática, no había destruido a nadie. Simplemente había demostrado mi valor a la persona correcta en el momento correcto.
Mi primera decisión oficial fue revisar la fusión con Industrias Omega. Convoqué a una reunión especial para el viernes siguiente, y esta vez yo sería quien dirigiera la discusión. Como saben, comencé, mi primera responsabilidad en este nuevo rol es evaluar todas las operaciones en curso. He revisado exhaustivamente la propuesta de fusión con Omega, y tengo algunas preocupaciones que debemos abordar. Procedí a presentar el mismo análisis que habían ignorado semanas atrás, pero esta vez desde una posición de autoridad. Las cifras eran las mismas, las proyecciones idénticas, pero ahora nadie me interrumpía. De hecho, cuando terminé mi presentación, Santiago asintió y dijo: «Tienes razón, Diego. Quizás deberíamos reconsiderar algunos aspectos de la operación». La ironía era deliciosa. Las mismas personas que habían desestimado mi análisis ahora lo trataban como una revelación brillante. Pero yo no mostré satisfacción. Mantuve mi profesionalismo y dirigí la discusión hacia soluciones constructivas. Propongo que suspendamos temporalmente la fusión mientras realizamos una auditoría más detallada de Omega, dije. Si los resultados confirman mis proyecciones, podríamos renegociar los términos o considerar alternativas estratégicas. La moción fue aprobada por unanimidad. Mi primera decisión como director había sido revertir una operación que todos ellos habían apoyado entusiásticamente semanas atrás. Durante las siguientes semanas, implementé cambios sistemáticos en la cultura de toma de decisiones. Establecí protocolos de análisis rigurosos, creé comités de revisión interdepartamentales y, lo más importante, institucionalicé la práctica de escuchar a todos los empleados, sin importar su posición jerárquica. La auditoría de Omega confirmó mis predicciones. La empresa tenía problemas de liquidez no reportados, conflictos laborales significativos y una estructura de costos insostenible. La fusión habría sido un desastre financiero. Cuando presenté estos resultados a la junta directiva, Vargas me miró con una sonrisa de aprobación. «Excelente trabajo, Diego. Nos has ahorrado millones». Pero mi venganza no era solo profesional, era personal. Cada vez que alguien intentaba interrumpirme en una reunión, yo simplemente levantaba la mano y decía: «Déjame terminar mi punto, por favor». Y ellos se callaban. Cuando alguien trataba de desestimar mis análisis, yo respondía: «Creo que la experiencia reciente con Omega demuestra la importancia de considerar estos factores cuidadosamente». Y no tenían respuesta. Pero lo más satisfactorio era ver cómo mi nueva posición había cambiado toda la dinámica de la oficina. Las personas que antes me ignoraban ahora buscaban mi aprobación. Los empleados de nivel medio, que antes no se atrevían a hablar conmigo, ahora me consultaban sobre sus ideas, y mis antiguos superiores tenían que pedirme permiso para implementar cualquier cambio significativo. La venganza perfecta no era destruir a mis enemigos, era convertirme en su jefe. 6 meses después de mi ascenso, Meridian había experimentado la transformación más significativa de su historia. Pero no era solo una mejora en los números, era una revolución cultural completa que había afectado cada aspecto de la operación. Mi oficina en el 10º piso tenía una vista panorámica de la ciudad que antes solo había visto desde el exterior. Cada mañana, cuando llegaba a mi escritorio de caoba con su placa dorada que decía «Director de Análisis Estratégico», podía ver el 3er piso donde solía trabajar. Mi viejo cubículo ahora estaba ocupado por un joven analista que me recordaba a mí mismo hace años. Talentoso, observador, pero invisible para los importantes. La diferencia era que ahora yo me aseguraba de que las voces como la suya fueran escuchadas. Durante estos meses, había implementado lo que llamé el protocolo de escucha activa. Cada decisión importante requería input de al menos 3 niveles diferentes de la organización. Los analistas junior tenían una plataforma para presentar sus ideas directamente a la gerencia. Los empleados de nivel medio podían cuestionar estrategias sin temor a represalias, y los gerentes tenían que justificar sus decisiones con datos sólidos, no solo con intuición o política. Los resultados fueron espectaculares. En el primer trimestre bajo mi supervisión, habíamos identificado 15 proyectos ineficientes
que fueron cancelados o reestructurados, generando ahorros de 3.2 millones. Habíamos implementado 3 nuevas líneas de productos basadas en análisis de mercado, que habían sido previamente ignoradas, generando ingresos adicionales de 2.8 millones. Y habíamos mejorado la eficiencia operativa en un 23% mediante la eliminación de procesos redundantes y la optimización de flujos de trabajo. Pero lo más satisfactorio era ver cómo había cambiado la dinámica de poder en la empresa. Santiago, que antes me interrumpía constantemente, ahora me enviaba correos preguntando: «Diego, ¿podrías revisar esta propuesta cuando tengas tiempo?». Ricardo, que antes desestimaba mis análisis, ahora me consultaba sobre cada decisión operativa importante. Y Patricia, que antes me trataba con condescendencia, ahora me pedía consejos sobre estrategias de marketing. La ironía era deliciosa, pero yo no la explotaba. Mantenía mi profesionalismo y trataba a todos con respeto, pero nunca olvidaba las lecciones de humildad que ellos me habían enseñado involuntariamente. Mi venganza más elegante llegó durante la reunión anual con los accionistas. Tradicionalmente, estas presentaciones las hacía Santiago, con algunas contribuciones de otros gerentes. Pero este año, debido a los resultados excepcionales bajo mi supervisión, Vargas me pidió que hiciera la presentación principal. Subí al podio del auditorio principal, con 200 accionistas, ejecutivos y miembros de la junta directiva, mirándome expectantes. Durante 45 minutos, presenté una transformación completa de la empresa, con datos precisos, proyecciones optimistas y estrategias innovadoras que habían sido implementadas exitosamente. Pero la parte más dulce de la presentación fue cuando expliqué nuestra filosofía de inclusión analítica. Hemos aprendido que las mejores ideas pueden venir de cualquier nivel de la organización, dije, mirando directamente a Santiago, Ricardo y Patricia en la primera fila. Por eso hemos creado sistemas para asegurar que cada voz sea escuchada, cada análisis considerado y cada perspectiva valorada. La audiencia aplaudió entusiastamente. Después de la presentación, varios ejecutivos de otras empresas me pidieron mis tarjetas de presentación. 3 headhunters me contactaron con ofertas de trabajo. Y Vargas me dijo: «Diego, esa ha sido la mejor presentación que hemos tenido en años». Pero mi satisfacción no venía solo de la validación profesional. Venía de saber que había tomado una situación de injusticia y la había transformado en una oportunidad para crear un sistema mejor. No había destruido a mis enemigos. Los había convertido en colegas que ahora me respetaban. Durante la fiesta de celebración después de la presentación, Santiago se acercó a mí con una copa de champán. «Diego», me dijo, «quiero disculparme por no haber valorado tu trabajo antes. Eres un verdadero líder». «Gracias, Santiago», respondí. «Todos estamos aprendiendo y creciendo juntos». Pero por dentro, estaba sonriendo, porque la mejor venganza no era humillarlo públicamente, era hacer que él mismo reconociera su error y me pidiera disculpas voluntariamente. Esa noche, en mi nuevo apartamento de lujo en el distrito financiero, me senté en mi balcón con vista a la ciudad y reflexioné sobre el camino que había recorrido. 3 años atrás, era un analista invisible que era constantemente ignorado y subestimado. Ahora era el director de análisis estratégico de una de las empresas más importantes del país, con autoridad sobre decisiones que afectaban millones de dólares y cientos de empleados. Pero lo más importante era que había usado mi posición para crear un sistema más justo y eficiente. Los empleados jóvenes y talentosos ya no serían ignorados como lo fui yo. Las ideas brillantes ya no serían desestimadas por política o arrogancia. Y las decisiones importantes ya no se tomarían basándose en ego o conexiones, sino en análisis rigurosos y datos precisos. La venganza perfecta no era destruir el sistema que me había dañado, era mejorarlo desde adentro. 2 años después de mi ascenso, Meridian había sido reconocida como la empresa más innovadora de su sector, y yo había sido nombrado Ejecutivo del Año por la revista de negocios más importante del país. Pero el verdadero indicador de mi éxito no estaba en los premios o reconocimientos, estaba en las pequeñas victorias diarias que veía en toda la organización. Cada mañana, cuando llegaba a mi oficina,
Podía ver la transformación que habíamos logrado. Los pasillos estaban llenos de energía positiva. Las reuniones eran productivas y colaborativas. Los empleados de todos los niveles se sentían valorados y escuchados, y las decisiones se tomaban basándose en méritos, no en política. Mi antigua silla en la esquina de la sala de juntas ahora estaba ocupada por una joven analista llamada María Elena Vargas, sin relación con el CEO. Ella tenía la misma mirada inteligente y observadora que yo había tenido años atrás, pero la diferencia era que ahora sus ideas eran escuchadas y valoradas. En la última reunión, había presentado un análisis sobre diversificación de mercados que había sido implementado inmediatamente, generando nuevas oportunidades de negocio. La transformación más notable había ocurrido en mis antiguos superiores. Santiago se había convertido en un líder más colaborativo y reflexivo, que consultaba regularmente con su equipo antes de tomar decisiones importantes. Ricardo había desarrollado una genuina apreciación por el análisis detallado y ahora implementaba sistemas de monitoreo rigurosos en todas sus operaciones. Y Patricia había aprendido a equilibrar su creatividad con datos sólidos, creando campañas que eran tanto innovadoras como efectivas. Pero mi satisfacción más grande venía de ver cómo había cambiado la cultura organizacional. Los empleados ya no temían expresar ideas contrarias o cuestionar decisiones. Los gerentes de nivel medio tenían canales claros para comunicar problemas o sugerencias. Y los ejecutivos senior habían aprendido a valorar la diversidad de perspectivas y la importancia del análisis riguroso. Un viernes por la tarde, mientras revisaba los informes financieros del trimestre, recibí una llamada de Vargas. «Diego», me dijo, «tengo una propuesta interesante para ti. La matriz está considerando expandir nuestro modelo de gestión a otras divisiones internacionales. ¿Te interesaría liderar esta iniciativa?» La propuesta era tentadora. Me convertiría en director de análisis estratégico global, con responsabilidad sobre 2 empresas en 8 países diferentes. Sería una oportunidad de implementar mi filosofía de gestión a escala internacional y de continuar mi ascenso profesional. «Es una oferta increíble», le dije, «pero necesito tiempo para considerarla». Esa noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había comenzado como un empleado ignorado y subestimado. Había desarrollado una estrategia meticulosa de ascenso, y ahora tenía la oportunidad de expandir mi influencia a nivel global. La venganza había sido perfecta, pero ahora se había transformado en algo más grande, una misión de crear sistemas de gestión más justos y efectivos. El lunes siguiente, acepté la propuesta de Vargas, pero antes de asumir mi nuevo rol, había una cosa más que quería hacer. Convoqué a una reunión especial con todo el equipo de liderazgo de Meridian. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala de juntas donde todo había comenzado, me levanté y los miré a todos. Santiago, Ricardo, Patricia y todos los demás que habían sido parte de mi transformación. «Quiero agradecerles», dije, «por ser parte de un proceso de cambio que ha transformado no solo esta empresa, sino también a mí como persona y profesional. Cuando llegué aquí como un joven analista, tenía mucho que aprender sobre liderazgo, colaboración y comunicación. Ustedes, sin saberlo, me enseñaron lecciones valiosas sobre la importancia de escuchar, valorar y respetar a todos los miembros de un equipo». La ironía de mis palabras no pasó desapercibida para nadie en la sala, pero no era una ironía cruel. Era una reflexión genuina sobre cómo las experiencias negativas pueden ser transformadas en oportunidades de crecimiento. «Ahora que asumo un nuevo rol a nivel global», continué, «quiero asegurarme de que los principios que hemos desarrollado aquí se mantengan y continúen evolucionando. Confío en que seguirán liderando con la misma integridad y apertura que han demostrado durante estos años». Santiago se levantó y dijo, «Diego, has sido un líder inspirador y un ejemplo de cómo el talento verdadero siempre encuentra una manera de brillar. Te deseo el mayor éxito en tu nuevo rol». Los demás asintieron y aplaudieron. En ese momento, me di cuenta de que mi venganza había sido completamente exitosa.
pero no de la manera que originalmente había imaginado. No había destruido a mis enemigos, los había convertido en aliados. No había creado un sistema de poder basado en el miedo. Había construido una cultura de respeto y colaboración. Cuando terminé mi último día en Meridian, me dirigí a mi antigua área de trabajo en el tercer piso. El joven analista que ahora ocupaba mi viejo cubículo me saludó nerviosamente. «Señor Martínez», me dijo, «gracias por todas las oportunidades que me ha dado. Espero algún día poder contribuir a la empresa como usted lo ha hecho». Le sonreí y le dije, «No esperes a que te den oportunidades. Créalas tú mismo. Observa, analiza, prepárate, y cuando llegue el momento correcto, estarás listo para tomar la iniciativa». Mientras salía del edificio por última vez como empleado de Meridian, miré hacia atrás y sonreí. Había entrado como un analista invisible y salía como un líder reconocido internacionalmente. Pero más importante que el éxito profesional era la transformación personal que había logrado. La venganza perfecta no había sido destruir a quienes me habían subestimado, había sido demostrar que el talento verdadero siempre encuentra una manera de brillar y que la mejor respuesta a la injusticia es crear un sistema mejor. Hoy, desde mi nueva oficina en la torre más alta de la ciudad, puedo ver el edificio de Meridian a lo lejos, y cada vez que lo miro, sonrío, porque sé que allí dejé algo más valioso que cualquier venganza, un legado de liderazgo basado en el respeto, la colaboración y la valoración del talento, sin importar de dónde venga. La venganza más dulce es aquella que transforma no solo tu propia vida, sino también la vida de todos los que te rodean.